Amados míos, esta oración es una línea de fuego trazada en el reino espiritual. Y una vez que comience, nada que se haya estado ocultando en contra de tu vida permanecerá escondido, intacto o sin ser desafiado por la autoridad de Jesucristo. En lo que estás a punto de participar no es simbólico. Es una confrontación. Es judicial. Y es destructivo para todo enemigo secreto, resistencia invisible y operación demoníaca que ha estado trabajando en silencio para debilitar tu mente, drenar tu fuerza y retrasar lo que Dios ya ha ordenado para ti. A medida que esta oración avance, cadenas ocultas se romperán sin previo aviso. Batallas internas como la ansiedad, la pesadez, el miedo y el dolor inexplicable comenzarán a perder su control. Y los ataques externos arraigados en la brujería, la interferencia demoníaca, la manipulación y la vigilancia espiritual oscura comenzarán a colapsar en su origen. Esta oración forzará la exposición. Activará el juicio divino y hará que la sangre de Jesús hable más fuerte que toda acusación, toda maldición y toda estrategia oculta formada en contra de tu vida. Antes de entrar en esta guerra espiritual, quiero que hagas un pacto público de fe. Ve a los comentarios y declara esto con valentía: me amparo bajo la sangre de Cristo. Esa declaración es tu punto de acuerdo, y aquello con lo que estás de acuerdo en la fe, el cielo lo hará cumplir con poder. Padre, en el nombre poderoso e imparable de Jesucristo, entro plenamente en esta brutal oración de guerra, no como un espectador, sino como un participante activo bajo la autoridad divina, y confronto a todo enemigo secreto que ha estado operando silenciosamente en contra de mi vida, mi paz, mi progreso y mi llamado. Me niego a seguir sin ser consciente. Me niego a ser debilitado en silencio y me niego a permitir que manos ocultas, fuerzas invisibles y tinieblas coordinadas continúen funcionando sin control. Por el poder de la sangre de Jesús, entro en esta oración de manera agresiva, intencional y sin dudar. Y declaro que toda lucha interna de ansiedad, pesadez, miedo y dolor persistente está ahora bajo una violenta corrección divina, mientras que todo asalto externo de brujería, manipulación demoníaca, operaciones de vudú y asignaciones de magia negra comienza a perder su control. Tu palabra declara en Jeremías 20:11, mas el Señor está conmigo como un guerrero poderoso, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Y bajo esta autoridad, decreto que todo enemigo secreto que me persigue en las sombras tropezará. Todo atacante oculto perderá el equilibrio, y todo perseguidor invisible fracasará abiertamente porque el Señor mismo está conmigo como un guerrero poderoso y temible. Que esta brutal oración de guerra desate la confusión en los campamentos demoníacos. Que perturbe a los espíritus vigilantes y que quiebre la confianza de toda fuerza maligna que pensó que podía esconderse detrás del silencio. Hablo directamente a los ataques internos que intentaron desgastarme lentamente, al miedo que se deslizó en silencio, a la presión emocional que se sentía inexplicable y a la enfermedad que intentó persistir sin causa. Y les ordeno ahora que se sometan a la autoridad de Jesucristo y evacúen por completo, ahora mismo. Haz una pausa conmigo por un segundo. ¿Puedes sentir cómo esa resistencia se está moviendo? ¿Puedes sentir algo que se aprieta y luego se afloja? ¿Puedes reconocer que esto no es emocional, sino un movimiento espiritual que está ocurriendo mientras la sangre de Jesús comienza a confrontar lo que estaba oculto? Tu palabra también declara en Miqueas 5:9, tu mano se alzará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán destruidos. Por lo tanto, en esta brutal oración de guerra, levanto la mano de la autoridad divina contra los enemigos secretos, contra las redes demoníacas coordinadas, contra la interferencia de Jezabel, la manipulación oculta y toda estrategia en capas diseñada para retrasarme, confundirme o intimidarme.
Que toda ruta del mal sea cortada. Que toda línea de suministro demoníaca colapse. Y que todo altar que hable en contra de mi destino se incendie y enmudezca. Ahora, habla esto a la atmósfera con autoridad. Deja que tu voz se convierta en un arma en este momento. Declara como un trueno, todo enemigo secreto es expuesto y quebrantado. Repítelo conmigo. Todo enemigo secreto es expuesto y quebrantado. Continúo esta brutal oración de guerra liberando juicio contra todos los ataques demoníacos que provienen de fuentes externas. Toda maldición hablada, toda palabra proyectada, todo ataque en sueños y toda emboscada espiritual enviada para desestabilizar mi enfoque o debilitar mi fe. Ordeno que la resistencia divina se levante dentro de mi mente y mi cuerpo. Y declaro que la ansiedad, el miedo y la pesadez ya no tienen derecho a circular por mis pensamientos, mientras que la interferencia demoníaca ya no tiene acceso a mi entorno. Tu palabra declara de nuevo en Sofonías 3:15, el Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tu enemigo. Y por esta verdad proclamo que los juicios hablados en mi contra son revertidos. Los enemigos asignados a mí son expulsados. Y todo reclamo legal que las tinieblas pensaban que tenían ahora es cancelado por la sangre de Jesús. Ponte de pie y decreta esto con autoridad. Háblalo como alguien que sabe que el cielo respalda su voz. Alza tu propia voz y declara, todos los ataques demoníacos colapsan ahora. Repítelo conmigo. Todos los ataques demoníacos colapsan ahora. Padre, después de que cada enemigo secreto sea expuesto, después de que cada ataque demoníaco sea confrontado, te pido que selles este segmento con un dominio espiritual abrumador. Que la sangre de Jesús inunde mi mente. Que limpie los residuos emocionales. Que fortalezca mi hombre interior y que forme un escudo agresivo alrededor de mi vida, mi hogar y mi destino. Declaro que lo que me atacó en secreto ahora se retirará abiertamente. Lo que me siguió en silencio ahora huirá ruidosamente, y lo que intentó debilitarme gradualmente ahora se romperá repentinamente bajo el peso de tu poder. Que esta brutal oración de guerra continúe resonando más allá de este momento, rompiendo la resistencia oculta, silenciando la oposición invisible y estableciendo la autoridad divina donde el caos una vez intentó gobernar. En el nombre poderoso y victorioso de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre supremo de Jesucristo, avanzo más profundamente en esta brutal oración de guerra, negándome a detenerme solo en la exposición, sino presionando hacia la destrucción, el desmantelamiento y el cierre permanente de todo enemigo secreto que ha sobrevivido por el retraso, el disfraz o la distracción. Me mantengo en autoridad y confronto toda presencia oculta que se ha estado alimentando del silencio, toda resistencia invisible que ha estado drenando la fuerza lentamente, y toda estructura demoníaca que ha estado operando en silencio a través de la confusión, el agotamiento emocional, el miedo recurrente y la debilidad inexplicable, creyendo que nunca sería desafiada a este nivel. Tu palabra declara en Abdías 1:4, aunque te remontes como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré. Y por esta autoridad, anuncio que todo enemigo secreto que se elevó en orgullo, inteligencia o estrategia está siendo derribado a la fuerza ahora. No importa cuán oculto, no importa cuán fortificado, no importa cuánto tiempo haya estado operando más allá de la visibilidad. Libero esta brutal oración de guerra contra los ataques demoníacos que se manifiestan a través de asignaciones de brujería, manipulación oculta, espíritus vigilantes y operaciones de magia negra. Y les ordeno que pierdan la coordinación, pierdan la comunicación y pierdan el respaldo espiritual. Al mismo tiempo, hablo directamente a la pesadez que se instaló sin previo aviso, al miedo que persistió sin explicación,
al dolor que resistió el tratamiento y a la enfermedad que intentó volverse familiar. Y ordeno a estas condiciones que respondan a la autoridad de Jesucristo y evacúen por completo. Que la confusión entre en cada campamento del mal. Que el pánico perturbe los planes demoníacos y que el desajuste espiritual disperse cada plan que fue calculado en contra de mi destino. Declaro que lo que me siguió en silencio ahora se retirará visiblemente. Lo que me observó en secreto ahora será cegado permanentemente. Y lo que intentó debilitarme gradualmente ahora se romperá repentinamente bajo la presión divina. Tu palabra declara de nuevo en el Salmo 92 horas y 11 minutos, mis ojos han visto la caída de mis enemigos, mis oídos han oído la ruina de mis malvados asaltantes. Por lo tanto, decreto que no solo sobreviviré a este ataque, sino que seré testigo del colapso de cada enemigo secreto. Oiré el silencio de cada voz demoníaca que habló en mi contra, y veré el fin de cada operación maligna que intentó superar mi fe. Detente conmigo aquí mismo. ¿Puedes sentir cómo esa opresión se está rompiendo? ¿Puedes sentir cómo esa resistencia interna pierde fuerza? Puedes reconocer que esto no es imaginación, sino la autoridad siendo impuesta mientras la sangre de Jesús presiona en lugares que la oración no había tocado antes. Ahora, habla esto a la atmósfera. Deja que tu boca se convierta en un arma en este momento. Alza tu voz y declara, los enemigos secretos están perdiendo poder ahora. Repítelo conmigo. Los enemigos secretos están perdiendo poder ahora. Continúo esta brutal oración de guerra liberando juicio contra los ataques demoníacos enviados a través de palabras, sueños, atmósferas y relaciones. Todo ataque maligno diseñado para distorsionar la claridad, drenar la alegría o fracturar la paz. Confronto los ciclos de ansiedad, presión emocional, fatiga mental e inquietud. Y declaro que no me seguirán a mi próxima temporada. No se aferrarán a mi sueño, y ya no definirán mis días. Tu palabra declara en Nahum 1:9, la aflicción no se levantará por segunda vez. Y por esta verdad, proclamo finalidad. Declaro cierre y anuncio que lo que atacó una vez no volverá. Lo que intentó antes no tendrá éxito de nuevo. Y lo que escapó del juicio antes está siendo tratado plenamente ahora por la mano de Dios. Mantente firme y decreta esto con autoridad. Háblalo como alguien que sabe que el cielo respalda su voz. Declara con fuerza, todos los ataques demoníacos son destruidos por completo. Repítelo conmigo. Todos los ataques demoníacos son destruidos por completo. Padre, sella este segmento con autoridad irreversible. Que la sangre de Jesús limpie los residuos mentales, fortalezca los cimientos emocionales y fortifique los límites espirituales. Que la resistencia divina se levante dentro de mí. Que el fuego santo rodee mi entorno. Y que la paz se asiente donde una vez rugió la guerra. Declaro que esta brutal oración de guerra no termina en resistencia, sino en dominio, no en lucha, sino en victoria, y no en supervivencia, sino en autoridad establecida. En el nombre poderoso, victorioso e inquebrantable de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre inigualable y soberano de Jesucristo, me adentro más en esta brutal oración de guerra, no solo para confrontar la resistencia superficial, sino para invadir las capas ocultas, las raíces enterradas y los sistemas de oscuridad de larga data que han sobrevivido permaneciendo invisibles. Me visto con la autoridad del Cristo resucitado y me niego a permitir que los enemigos secretos continúen operando detrás de ciclos, temporadas y luchas repetidas, creyendo que son intocables o que están más allá del alcance espiritual. Por la palabra de Jesús y la gloria de Dios, avanzo ahora y hablo directamente en contra de toda inteligencia demoníaca que aprendió mis patrones,
todo ataque maligno que se adaptó a mis oraciones, y toda oposición oculta que esperó pacientemente los momentos de debilidad, distracción o agotamiento. Tu palabra declara en Lamentaciones 3:37, ¿quién es aquel que habla y sucede, si el Señor no lo ha mandado? Y por esta autoridad, cancelo toda palabra hablada sobre mi vida que no se originó en Dios, toda maldición liberada a través de la brujería, toda declaración formada en la oscuridad y toda sentencia pronunciada por enemigos secretos que intentan anular el propósito divino. Decreto que solo lo que Dios ha mandado permanecerá. Solo lo que Jesús ha consumado seguirá siendo efectivo. Y solo lo que el cielo ha autorizado sobrevivirá a este momento. Libero esta brutal oración de guerra contra los ataques demoníacos en capas que operan a través de la manipulación, la intimidación espiritual, la presión invisible y la sofocación emocional. Y les ordeno que se deshagan ahora. Al mismo tiempo, confronto la pesadez que intentó volverse normal, el miedo que persistió sin explicación, el agotamiento mental que drenó la motivación y la debilidad física que resistió el descanso. Y ordeno que la restauración comience inmediatamente bajo la autoridad de Jesucristo. Que la gloria de Dios entre en cada lugar donde la confusión una vez reinó. Que la claridad divina reemplace la niebla mental y que la fuerza sobrenatural se levante donde el cansancio intentó establecerse. Declaro que el nombre de Jesús no se está susurrando en esta oración. Se está imponiendo, y toda rodilla, visible e invisible, debe doblarse en consecuencia. Tu palabra declara de nuevo en Isaías 41 horas y 11 minutos, he aquí, todos los que se enardecieron contra ti serán avergonzados y humillados, serán como nada, y los que contienden contigo perecerán. Por lo tanto, anuncio la desgracia sobre los enemigos secretos, la vergüenza sobre los atacantes demoníacos y el colapso total sobre toda fuerza maligna que luchó contra mi progreso, mi paz y mi obediencia. Que lo que me resistió pierda relevancia. Que lo que me desafió pierda autoridad y que lo que me persiguió pierda la existencia por completo. Detente conmigo un momento aquí mismo. ¿Puedes sentir cómo esa presión interna se alivia? ¿Puedes sentir cómo esa resistencia se debilita? ¿Puedes reconocer que algo se está levantando, no por emoción, sino porque la autoridad se está ejerciendo a través de la sangre de Jesús? Ahora levanta tu voz y deja que lleve peso en el reino espiritual. Habla esto a la atmósfera con convicción. Los enemigos secretos están colapsando por el fuego. Repítelo conmigo. Los enemigos secretos están colapsando por el fuego. Continúo esta brutal oración de guerra liberando el juicio divino contra todos los ataques demoníacos enviados a través de entornos, relaciones, palabras dichas a puerta cerrada y monitoreo espiritual que intentó recopilar información para dañar. Confronto la ansiedad que circulaba por los pensamientos, la inquietud que perturbaba la paz, el dolor que persistía sin diagnóstico y la enfermedad que intentaba establecerse permanentemente. Y declaro que la virtud sanadora de Jesucristo está ahora arrollando estas condiciones por completo. Que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos recorra mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, restaurando lo que fue drenado, reviviendo lo que fue debilitado y reforzando lo que fue atacado. Decreto que mi atmósfera está cambiando, mi resistencia se está fortaleciendo y mi autoridad se está expandiendo a medida que avanza esta oración. Tu palabra declara en Habacuc 3:13, saliste para la salvación de tu pueblo. Heriste la cabeza de la casa del impío. Y por esta verdad, declaro la decapitación sobre toda estructura demoníaca, toda jerarquía maligna y todo sistema organizado formado en contra de mi vida. Que el liderazgo en la oscuridad colapse. Que los centros de comando enmudezcan y que cada fragmento restante se disperse sin dirección ni poder.
Mantente firme ahora y decreta esto con autoridad. Háblalo como a alguien respaldado por el cielo. Declara con valentía: todos los ataques demoníacos son destruidos permanentemente. Repítelo conmigo. Todos los ataques demoníacos son destruidos permanentemente. Padre, te pido ahora que selles este segmento con el peso de tu gloria. Que la sangre de Jesús limpie los residuos dejados por las batallas. Que la paz reemplace la presión y que la fuerza reemplace la fatiga. Declaro que esta brutal oración de guerra no está produciendo un alivio temporal, sino una separación permanente de lo que me atacó. Que los enemigos secretos no se están retirando para volver más tarde, sino que están siendo borrados de su asignación. Y que todos los ataques demoníacos no están en pausa, sino terminados por la autoridad divina. Que mi vida refleje la victoria de Cristo. Que mis pasos lleven confianza. Que mi sueño traiga paz y que mi futuro traiga libertad como evidencia de que la palabra de Jesús ha prevalecido y la gloria de Dios se ha establecido permanentemente. En el nombre poderoso, victorioso y eterno de Jesucristo. Amén. Padre, en el poderoso nombre gobernante de Jesucristo, continúo esta brutal oración de guerra sin retirada, sin pausa y sin misericordia hacia nada que se haya levantado en secreto contra mi vida. No estoy rodeando el problema. Estoy entrando en el centro del campo de batalla y estoy imponiendo la victoria de la cruz sobre cada enemigo secreto que sobrevivió escondiéndose, retrasando y disfrazándose de normal. Por la palabra de Jesús y la autoridad de su obra consumada, confronto toda resistencia oculta que persistió a través de las temporadas, toda oposición invisible que esperó pacientemente los momentos de debilidad y toda asignación demoníaca que asumió que podría sobrevivir a la oración. Tu palabra declara en Isaías 49 horas y 25 minutos, yo contenderé con el que contiende contigo, y salvaré a tus hijos. Y por esta autoridad, entrego esta batalla al Señor mismo. Que Dios se levante como mi defensor. Que Él confronte personalmente a cada enemigo secreto que contiende con mi paz, mi progreso, mi llamado y mi linaje. Y que la fuerza divina reemplace el esfuerzo humano en esta guerra. Libero esta brutal oración de guerra contra los ataques demoníacos que se manifestaron a través de la obstrucción repetida, la confusión repentina, el entumecimiento emocional y la fatiga espiritual. Y ordeno que estos patrones se rompan ahora. Al mismo tiempo, hablo directamente a la pesadez que oprimía el pecho, al miedo que surgía sin previo aviso, al dolor que persistía obstinadamente y a la debilidad que drenaba la motivación. Y ordeno que la fuerza, la claridad y la restauración divina se levanten de inmediato. Que la gloria de Dios invada cada lugar donde el enemigo intentó retrasar el impulso. Que la luz inunde las áreas que fueron deliberadamente mantenidas en la oscuridad. Que el impulso regrese donde el estancamiento intentó establecerse. Y que la confianza se eleve donde la intimidación una vez susurró amenazas. Tu palabra también declara en el Salmo 125, 3, el cetro de la impiedad no descansará sobre la heredad de los justos. Por lo tanto, decreto que ninguna autoridad maligna permanecerá estacionada sobre mi vida. Ninguna influencia demoníaca gobernará mi atmósfera y ningún enemigo secreto continuará ejerciendo poder en el territorio que Dios ya me ha asignado. Declaro que esta oración no solo está rompiendo ataques, está recuperando terreno. Lo que fue robado en silencio está siendo restaurado a la fuerza. Lo que fue retrasado estratégicamente está siendo liberado de repente. Lo que fue bloqueado persistentemente ahora se está abriendo bajo el mandato divino. Quédate conmigo aquí mismo. ¿Puedes sentir que esta oración ya no persigue al enemigo, sino que lo alcanza?
¿Puedes sentir el cambio de la resistencia al dominio mientras la sangre de Jesús establece el orden donde el caos una vez intentó gobernar? Ahora, que tu voz lleve autoridad. No susurres esto. Háblalo firmemente a la atmósfera. Declara con confianza, Dios está luchando por mí. Repítelo conmigo. Dios está luchando por mí. Continúo esta brutal oración de guerra confrontando todos los ataques demoníacos que intentaron persistir a través de tácticas de retraso, distracciones espirituales, falsa calma y alivio temporal destinados a enmascarar operaciones más profundas. Expongo la actividad de brujería, la influencia oculta, la interferencia de magia negra y las manipulaciones malignas que intentaron sutilmente arrancar de raíz el destino. Y les ordeno que sean desarraigadas por completo y queden sin poder. Tu palabra declara de nuevo en Ageo 2:22, derrocaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y por esta verdad, declaro que toda estructura demoníaca, toda jerarquía maligna y todo sistema invisible que apoya estos ataques está siendo derribado ahora por la mano de Dios. Mantente fuerte y decreta esto con autoridad. Que la fe se eleve mientras lo dices. Declara con valentía, todos los ataques demoníacos están colapsando. Repítelo conmigo. Todos los ataques demoníacos están colapsando. Padre, sella este segmento con refuerzo espiritual. Que la sangre de Jesús fortifique las fronteras, estabilice las emociones, fortalezca la mente y restaure la confianza. Declaro que los enemigos secretos no se están reagrupando, están disueltos. Los ataques demoníacos no están en pausa, están terminados. Y esta brutal oración de guerra me está llevando a una posición de autoridad sostenida, no de alivio temporal. Que la paz comience a gobernar donde la presión una vez dominó. Que la fuerza reemplace la fatiga y que el orden divino se asiente permanentemente como evidencia de que Jesucristo reina victorioso ahora y siempre. Amén. Padre, en el nombre supremo, incontestado y eterno de Jesucristo, entro en este momento no simplemente como un guerrero, sino como alguien que se encuentra en autoridad judicial divina, donde se emiten veredictos, se cierran casos y las apelaciones de la oscuridad son negadas permanentemente. Esta brutal oración de guerra ahora se mueve hacia el juicio y la finalidad, donde los enemigos secretos ya no son perseguidos, confrontados o resistidos, sino legalmente silenciados, despojados de derechos y removidos de su asignación por la autoridad del cielo. Me amparo en la obra consumada de la cruz y declaro que todo adversario oculto, toda oposición invisible y toda presencia demoníaca que ha operado en silencio contra mi vida es ahora convocada ante el justo tribunal de Dios. Tu palabra declara en Daniel 7:26, pero se sentará el tribunal, y le quitarán su dominio para que sea consumido y destruido para siempre. Y por esta verdad, anuncio que el tribunal del cielo está en sesión ahora mismo. Que se le quite el dominio a los enemigos secretos. Que se le despoje de autoridad a los ataques demoníacos. Y que todo poder que funcionó ilegalmente contra mi paz, mi mente, mi salud y mi destino sea consumido y destruido para siempre. No restringido temporalmente, no retrasado, sino terminado por completo. Presento ante ti, Señor, cada caso de opresión prolongada, cada ciclo inexplicable, cada obstrucción repetida y cada resistencia silenciosa que me siguió a través de las temporadas. Traigo ante ti el miedo que regresó sin invitación, la pesadez que persistió sin causa, el dolor que resistió la sanación y la debilidad que drenó la alegría. Y pido intervención judicial, no alivio emocional. Al mismo tiempo,
pongo ante ti las operaciones de brujería, la interferencia oculta, la manipulación de magia negra, la vigilancia demoníaca y los ataques malignos ejecutados en secreto, ya sea a través de palabras, atmósferas, sueños o acuerdos ocultos. Que toda acusación levantada en mi contra sea desestimada. Que todo terreno legal reclamado por la oscuridad sea revocado. Que todo archivo demoníaco que lleva mi nombre sea borrado por la sangre de Jesús. Tu palabra declara de nuevo en Isaías 54 horas y 17 minutos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por lo tanto, ejerzo mi derecho en Cristo y condeno toda lengua, toda voz, todo veredicto y toda sentencia que se levantó contra mí en el ámbito del juicio. Condeno las maldiciones habladas. Condeno los encantamientos susurrados. Condeno las mentiras internas dichas en mi mente. Condeno todo acuerdo demoníaco que intentó reescribir lo que Dios ya ha establecido. Esta brutal oración de guerra ahora se convierte en un decreto de cierre. Lo que atacó en secreto es juzgado abiertamente. Lo que persistió en silencio es terminado ruidosamente. A lo que sobrevivió por el retraso ahora se le niega la continuación. Quédate conmigo aquí mismo. ¿Puedes sentir que esto se siente diferente, más pesado, más asentado, como si algo se estuviera concluyendo en lugar de luchando? Como si una puerta se estuviera cerrando detrás de ti y no estuviera destinada a ser abierta de nuevo. Ahora levanta tu voz con autoridad legal, no con emoción, no con miedo. Habla esto como un veredicto, no como una petición. Declara con firmeza, este caso está cerrado para siempre. Repítelo conmigo. Este caso está cerrado para siempre. Procedo más profundamente en este momento judicial y declaro la finalidad sobre los ataques demoníacos que intentaron resurgir a través de la distracción, la fatiga, la falsa paz o la manifestación tardía. Fallo en contra de los ciclos de ansiedad que intentaron regresar, la inquietud que perturbó el sueño, la enfermedad que intentó reafirmarse y el dolor que visitó territorio familiar. Decreto que a ninguno de estos se le permite levantarse de nuevo, volver a visitar o volver a adherirse, porque este juicio no es estacional. Es eterno. Tu palabra declara en Eclesiastés 3:14, sé que todo lo que Dios hace, será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Por lo tanto, declaro que este juicio permanece para siempre. Nada será añadido por el enemigo. Nada será quitado a través del retraso. Nada será alterado con el tiempo. Lo que Dios ha dictaminado como terminado, permanece terminado. Ahora, mantente en autoridad y libera este decreto final. Deja que tu voz lleve certeza. Declara sin dudar, todos los ataques demoníacos son juzgados permanentemente. Repítelo conmigo. Todos los ataques demoníacos son juzgados permanentemente. Padre, te pido ahora que hagas cumplir este veredicto en todos los reinos. Que el cumplimiento alcance mi mente, mi cuerpo, mi sueño, mis emociones y mi entorno. Que la paz sea impuesta donde la presión una vez gobernó. Que la fuerza sea impuesta donde la debilidad intentó establecerse. Que la claridad sea impuesta donde la confusión una vez operó. Declaro que los enemigos secretos ya no están observando, ya no están esperando, ya no se están reagrupando. Su autoridad es revocada. Su acceso es negado. Su asignación es terminada. Que la sangre de Jesús permanezca como el sello eterno de este juicio. Que los ángeles sean despachados para hacer cumplir esta decisión. Que la gloria de Dios se asiente como confirmación de que este caso nunca será reabierto, nunca apelado y nunca revisitado.
Camino hacia adelante desde este momento, no bajo la presión de la guerra, sino bajo la victoria judicial, no preparándome para el ataque, sino descansando en la finalidad, no sobreviviendo, sino gobernando en paz por la autoridad de Jesucristo, en el poder de su sangre y bajo la gloria del Dios vivo. Amén. Padre, en el nombre poderoso, consumidor e imparable de Jesucristo, entro en esta fase de liberación con una autoridad espiritual violenta. No para negociar, no para manejar síntomas, y no para coexistir con la opresión, sino para expulsar por la fuerza a todo enemigo secreto y a todo ataque demoníaco que se ha adherido a mi vida de maneras ocultas. Esta brutal oración de guerra ahora cambia a un modo de extracción, donde no se permite que nada permanezca incrustado. No se permite que nada persista y no se le da espacio a nada para esconderse detrás del tiempo, la familiaridad o el silencio. Por el poder de la palabra de Jesús y el fuego del Espíritu Santo, confronto toda presencia oculta que entró a través del trauma, el estrés prolongado, las heridas emocionales, las decepciones repetidas, la fatiga espiritual o los momentos de vulnerabilidad. Y les ordeno ahora que salgan a la superficie y se vayan. Me niego a cargar con lo que nunca me fue asignado. Rechazo todo peso que no se originó en Dios. Y me desconecto de toda influencia invisible que se ha estado alimentando de mi energía, claridad, alegría y paz. Tu palabra declara en el Salmo 18:45, los extranjeros se desvanecen y salen temblando de sus fortalezas. Y por esta autoridad, ordeno a todo espíritu extranjero, a toda presencia no autorizada y a toda fuerza oculta que opera dentro de mi vida que salga de su escondite ahora, que pierda la confianza ahora y que salga por completo sin reemplazo, sin retorno y sin residuo. Libero esta brutal oración de guerra contra los ataques demoníacos que operan a través del miedo que oprimía el pecho, la pesadez que ralentizaba la motivación, la presión mental que nublaba el pensamiento y el agotamiento que resistía el descanso. Al mismo tiempo, confronto la interferencia de la brujería, la influencia oculta, la manipulación de la magia negra, la vigilancia maligna y los enemigos secretos que se adhieren a través de palabras dichas a mis espaldas, oraciones ofrecidas en la oscuridad o acuerdos formados sin mi consentimiento. Que el fuego de Dios se mueva a través de cada capa de mi ser. Que expulse lo que la oración expuso pero aún no eliminó. Que arranque de raíz lo que sobrevivió mezclándose. Que queme lo que se alimentó del retraso. Tu palabra declara de nuevo en Lucas 10:19, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará en absoluto. Por lo tanto, ejerzo esa autoridad ahora sin disculpas y sin dudar. Pisoteo a todo enemigo secreto que se envolvió alrededor de mi progreso. Aplasto todo ataque demoníaco que intentó enroscarse alrededor de mis emociones. Desmantelo toda influencia maligna que intentó inyectar confusión, miedo o debilidad en mi mente y cuerpo. Esta liberación es contundente. Esta liberación es final. Esta liberación no pide permiso. Quédate conmigo aquí mismo. ¿Puedes sentir esa presión interna que sube y luego se libera? ¿Puedes sentir que algo está siendo arrancado en lugar de solo empujado hacia atrás? ¿Puedes reconocer que este momento tiene peso, no emoción, mientras la sangre de Jesús comienza a expulsar lo que nunca perteneció? Ahora levanta tu voz con autoridad y deja que tu boca se convierta en un instrumento de expulsión. Habla esto firmemente a la atmósfera. Declara con poder, toda atadura oculta se rompe ahora. Repítelo conmigo. Toda atadura oculta se rompe ahora. Continúo esta brutal oración de guerra ordenando la liberación de los ciclos que seguían repitiéndose sin explicación,
los patrones emocionales que resurgían inesperadamente, la inquietud que perturbaba la paz, el dolor que persistía obstinadamente y la enfermedad que intentaba establecer familiaridad. Hablo directamente a cada ataque demoníaco enviado para desgastarme lentamente en lugar de golpear abiertamente. Y ordeno la evacuación total ahora. No una liberación parcial, no un alivio temporal, sino una eliminación completa. Tu palabra declara en Marcos 9:25, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y por esta autoridad, pronuncio el mismo mandato con claridad y fuerza. Sal y no entres más, no regreses más, no te adhieras más, no influyas más. Declaro que los enemigos secretos que se escondieron detrás del tiempo son expuestos y expulsados. Declaro que los ataques demoníacos que persistieron a través del retraso son arrancados de raíz por completo. Declaro que lo que resistió la oración antes ahora está respondiendo a la autoridad. Ahora mantente firme y decreta esto con una confianza inquebrantable. Que la fe se eleve mientras lo dices. Declara con valentía, soy completamente liberado por Jesús. Repítelo conmigo. Soy completamente liberado por Jesús. Padre, te pido ahora que selles esta liberación con fuego y verdad. Que la sangre de Jesús limpie cada espacio que fue ocupado. Que el Espíritu Santo llene cada área que fue vaciada. Que la fuerza reemplace la debilidad. Que la claridad reemplace la confusión. Que la paz reemplace la presión. Declaro que ningún enemigo secreto tiene acceso legal ya. Ningún ataque demoníaco tiene influencia restante. Ninguna opresión oculta tiene permiso para regresar. Esta brutal oración de guerra ha ido más allá de la confrontación hacia la liberación, más allá de la exposición hacia la expulsión, y más allá de la resistencia hacia la libertad. Camino hacia adelante más ligero, más claro, más fuerte y más limpio. No por emoción, sino porque la autoridad de Jesucristo ha impuesto la libertad en el nivel más profundo. En su nombre poderoso, victorioso y eterno. Amén. Padre, en el nombre soberano, consumidor y victorioso de Jesucristo, me adentro aún más en esta brutal oración de guerra de liberación, negándome a detenerme en la libertad superficial y negándome a aceptar una liberación parcial donde la expulsión completa ya ha sido autorizada por la cruz. Entro ahora en capas más profundas donde los enemigos secretos se escondían bajo patrones, hábitos, cicatrices emocionales, presión prolongada y agotamiento no expresado, creyendo que podrían permanecer sin ser detectados, desafiados e intactos. Pero por la autoridad de Jesús, sus escondites se están derrumbando ahora mismo. Libero la palabra de Jesús con fuerza y claridad. Y ordeno a todo apego demoníaco que entró sutilmente a través de la decepción, la espera prolongada, el aislamiento, la traición, el agotamiento espiritual o el estrés repetido que se desprenda por completo y se vaya sin dejar residuos. Rechazo toda influencia oculta que se alimentó de mi silencio. Toda fuerza invisible que extrajo fuerza del retraso y toda opresión silenciosa que se enmascaró como personalidad, temperamento o debilidad normal. Tu palabra declara en Isaías 10:27, el yugo será destruido a causa de la unción. Y por esta unción, anuncio la destrucción, no el aflojamiento, no el debilitamiento, sino la aniquilación total de todo yugo que descansaba sobre mi mente, mis emociones, mi salud y mi progreso. Que toda carga se rompa violentamente. Que toda restricción se haga añicos audiblemente. Que toda cadena se desintegre sin posibilidad de reparación.
Esta brutal oración de guerra ahora se dirige a los ataques demoníacos que sobrevivieron a oraciones anteriores, adaptándose, escondiéndose o retirándose temporalmente, incluyendo residuos de brujería, impresiones ocultas, rastros de magia negra, atmósferas malignas y enemigos secretos que intentaron permanecer inactivos hasta que la presión se levantara. Les ordeno ahora, salgan a la superficie y váyanse. No esperarán un momento mejor. No se reubicarán más profundamente. Y no transferirán su influencia a otra área de mi vida. Al mismo tiempo, confronto el miedo que regresó en oleadas, la pesadez que nubló la motivación, la presión mental que interrumpió la concentración y la enfermedad que drenó la resistencia. Y ordeno la expulsión divina ahora bajo la autoridad de Jesucristo. Que el fuego del Espíritu Santo barra cada corredor invisible de mi vida. Que queme los residuos. Que cauterice las puertas abiertas. Que limpie la memoria, la emoción y la percepción. Tu palabra declara de nuevo en Hechos 8:23, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y por esta verdad declaro que todo veneno oculto, ya sea emocional, espiritual o psicológico, está siendo neutralizado ahora. Toda fuerza de atadura invisible se está rompiendo. Toda contaminación silenciosa está siendo expulsada por la sangre de Jesús. Quédate conmigo aquí mismo. ¿Puedes sentir que esto ya no es una oración ligera? ¿Puedes sentir algo siendo arrancado de raíz en lugar de solo abordado? ¿Puedes reconocer que la atmósfera se siente más pesada y más limpia al mismo tiempo, mientras la autoridad reemplaza la resistencia? Ahora levanta tu voz y deja que la liberación se imponga a través de tu boca. Habla esto con convicción, no con miedo. Declara con autoridad, toda raíz oculta es destruida. Repítelo conmigo. Toda raíz oculta es destruida. Continúo esta brutal oración de guerra ordenando la liberación de los ciclos que regresaban sin previo aviso, las caídas emocionales que seguían a la paz, la inquietud que invadía los momentos de calma, el dolor que revisitaba lugares familiares y la debilidad que drenaba la resiliencia. Declaro que nada me sigue hacia adelante. Nada me sigue detrás, y nada permanece incrustado dentro de mí después de este momento. Tu palabra declara en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, declaro libertad auténtica, libertad irreversible y libertad impuesta, no una restricción manejada ni una liberación retrasada. Lo que Jesús libera no es revisitado. Lo que Jesús quita no es reinstalado. Aquello de lo que Jesús libera no se le permite volver a adherirse. Ahora mantente firme en la fe y decreta esta verdad con audacia. Que la certeza reemplace la duda mientras hablas. Declara con confianza, soy libre total y para siempre. Repítelo conmigo. Soy libre total y para siempre. Padre, te pido ahora que selles esta liberación con autoridad irreversible. Que cada lugar vacío sea llenado con el Espíritu Santo. Que la fuerza reemplace la fatiga. Que la claridad reemplace la confusión. Que la paz imponga su gobierno donde la guerra una vez dominó. Declaro que los enemigos secretos no se están retirando para regresar. Son borrados. Los ataques demoníacos no se están reagrupando. Son terminados. La opresión no está descansando. Es expulsada permanentemente. Esta brutal oración de guerra ha ido más allá de la confrontación a la extracción total, más allá de la resistencia al dominio, y más allá de la lucha a la libertad establecida.
Avanzo sin cargas, sin cadenas y sin amenazas, de pie en la autoridad de Jesucristo, cubierto por su sangre, lleno de su Espíritu y sellado bajo la gloria de Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso, victorioso y gobernante de Jesucristo, entro plenamente en esta fase de avance de esta brutal oración de guerra, no pidiendo permiso para avanzar, sino imponiendo un impulso que ya ha sido autorizado por el cielo. La liberación ha despejado el terreno. El juicio ha sellado el caso. Y ahora el avance irrumpe con fuerza, velocidad y claridad. Mientras toda resistencia restante colapsa bajo el peso de la autoridad divina, declaro que lo que una vez se sintió retrasado ahora se está acelerando. Lo que se sintió atascado ahora se está moviendo. Y lo que parecía bloqueado ahora se está abriendo violentamente por el poder de Dios. Confronto a todo enemigo secreto que sobrevivió creando retraso en lugar de negación. Toda resistencia oculta que se disfrazó de espera y todo ataque demoníaco que intentó ralentizar el progreso a través de la confusión, el agotamiento emocional, la desorientación o la interrupción repetida. Rechazo el estancamiento. Rechazo el retraso. Anulo la resistencia. Tu palabra declara en 2 Samuel 5:20, el Señor ha irrumpido a través de mis enemigos delante de mí, como una irrupción de agua. Y por esta autoridad, decreto una oleada repentina de fuerza divina, rompiendo barreras que se mantuvieron durante años, barriendo obstáculos que resistieron la oración y colapsando estructuras que se opusieron silenciosamente a mi progreso. Que la resistencia estalle. Que las barreras cedan. Que la obstrucción pierda cohesión. Esta brutal oración de guerra ahora cambia de la eliminación a la liberación, de la extracción a la expansión y de la supervivencia al movimiento. Hablo a las áreas donde nada se movió a pesar del esfuerzo, a las temporadas donde el progreso se sintió bloqueado sin explicación y a los momentos donde existía la fuerza pero no la dirección. Y ordeno que el avance se manifieste visiblemente, audiblemente e inequívocamente. Al mismo tiempo, confronto la ansiedad que regresó durante la espera, la fatiga mental que ralentizó la toma de decisiones, la presión emocional que drenó la motivación y la debilidad física que siguió a una guerra prolongada. Y ordeno que la fuerza divina, la claridad y la resistencia inunden mi mente y mi cuerpo ahora. Tu palabra declara de nuevo en Isaías 45:2, iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, romperé en pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Por lo tanto, decreto que Dios mismo va delante de mí, desmantelando la resistencia que nunca vi, rompiendo barreras que nunca toqué y cortando a través de una oposición fortificada que habría tomado años superar de forma natural. Lo que no pude alcanzar está siendo manejado por Dios. Lo que no pude ver está siendo removido por el cielo. Lo que no pude romper ahora se está haciendo añicos bajo la fuerza divina. Quédate conmigo un momento aquí mismo. ¿Puedes sentir el cambio de la presión al movimiento? ¿Puedes sentir que esta oración ya no se siente pesada, sino contundente, como si las puertas estuvieran cediendo en lugar de resistir? Continúo esta brutal oración de guerra declarando avances sobre los ataques demoníacos que intentaron interferir con el tiempo, las oportunidades, las decisiones y la dirección, incluyendo la interferencia de la brujería, la resistencia oculta, la obstrucción de la magia negra y los enemigos secretos asignados para confundir la alineación en lugar de atacar abiertamente. Decreto claridad divina, precisión y velocidad, reemplazando la confusión, la duda y el retraso. Ahora levanta tu voz y habla esto no como una esperanza, sino como una imposición. Decláralo con convicción y autoridad. Declara con valentía, toda barrera se rompe ante mí. Repítelo conmigo.
Toda barrera se rompe ante mí. Me adentro más en el avance ordenando impulso donde el esfuerzo una vez se estancó, aceleración donde el movimiento se sintió lento y favor divino donde la resistencia se sintió personal. Hablo en contra de los ciclos de inquietud, frustración, tensión emocional y sobrecarga mental. Y declaro que la paz y la confianza se asientan mientras el progreso se reanuda. Tu palabra declara de nuevo en Miqueas 2:13, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán por la puerta y saldrán. Por lo tanto, decreto que Jesús mismo va delante de mí como el que abre brecha, abriendo puertas que resistieron la fuerza, despejando salidas que estaban selladas y guiándome hacia adelante sin obstrucción. Esto no es un escape. Es un avance autorizado. Es un avance con escolta. Ahora mantente firme y decreta esto con certeza. Deja que tu voz lleve seguridad, no lucha. Declara con fuerza, mi avance es imparable ahora. Repítelo conmigo. Mi avance es imparable ahora. Padre, te pido ahora que selles este avance con estabilidad y preservación. Que el impulso se mantenga constante. Que el progreso permanezca protegido. Que la claridad permanezca nítida. Que la paz permanezca dominante. Declaro que los enemigos secretos ya no están retrasando el movimiento. Los ataques demoníacos ya no están interfiriendo con el tiempo y la resistencia ha perdido la capacidad de reagruparse. Lo que se ha abierto no se cerrará. Lo que ha cambiado no se revertirá. Lo que ha comenzado no se detendrá. Esta brutal oración de guerra ha transitado completamente hacia el movimiento hacia adelante, la velocidad divina y el avance sostenido. Avanzo sin miedo, sin dudar y sin resistencia, llevado por la autoridad de Jesucristo, impulsado por la gloria de Dios y establecido bajo la alineación divina. En el nombre poderoso, victorioso e imparable de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre supremo, establecido e incuestionable de Jesucristo, entro en esta fase de esta brutal oración de guerra donde la victoria no se celebra emocionalmente, sino que se establece legal, espiritual y permanentemente, sin represalias, sin contragolpes y sin contraataques de la oscuridad. Declaro que lo que ha sido juzgado, liberado y roto no se levantará de nuevo en otra forma, otra temporada u otro disfraz. Y me niego a cambiar la victoria en la guerra por una vigilancia prolongada o una lucha innecesaria. Por la autoridad de la palabra de Jesús y la cobertura de su sangre, establezco el orden divino sobre mi vida. Donde los enemigos secretos ya no tienen acceso, los ataques demoníacos ya no tienen tiempo de reacción, y las fuerzas malignas ya no tienen permiso para reagruparse, tomar represalias o tomar represalias indirectamente a través del retraso, la distracción o la presión. Hablo paz no como una petición sino como un mandato. Y decreto que la calma, la claridad y la estabilidad ahora gobiernan donde la guerra una vez dominó. Tu palabra declara en Éxodo 14:13, los enemigos que hoy veis, no los volveréis a ver nunca más. Y por esta autoridad, proclamo la separación final. Cada enemigo secreto confrontado en esta brutal oración de guerra es ahora permanentemente removido de la vista, del acceso y de la relevancia. Cada ataque demoníaco que se manifestó a través del miedo, la pesadez, la tensión mental o la debilidad física no está transitando hacia otra táctica, sino terminando por completo. Para siempre significa para siempre. Establezco la victoria sin represalias sobre las áreas donde las batallas fueron intensas, incluyendo el agotamiento emocional que siguió a la guerra, la inquietud que intentó regresar durante los momentos de calma, la ansiedad que intentó reaparecer después de la liberación y la debilidad persistente que intentó disfrazarse de recuperación. Declaro que la paz no es frágil,
La fuerza no es temporal y la claridad no es condicional. También silencio los intentos externos de contragolpe, incluyendo el rebote de la brujería, los contrarrituales ocultos, el refuerzo de la magia negra, la observación maligna y los enemigos secretos que esperan para volver a atacar después del silencio. Declaro que no hay permiso, no hay punto de acceso, no hay puerta abierta y no hay terreno legal restante para ninguna forma de represalia. Tu palabra declara de nuevo en Job 22:28, también decretarás una cosa, y se te establecerá, y la luz brillará sobre tus caminos. Por lo tanto, decreto establecimiento. Decreto estabilidad en mi mente. Decreto fuerza en mi cuerpo. Decreto claridad en mis decisiones. Decreto paz en mi entorno. Lo que se decreta ahora está establecido. Y lo que está establecido ahora está protegido por la luz divina. Esta brutal oración de guerra ahora transita de la confrontación activa al dominio seguro. No estoy en alerta por miedo. Estoy descansando por autoridad. No estoy vigilando los ataques. Estoy caminando en victoria. No me estoy preparando para la resistencia. Estoy avanzando bajo el orden divino. Detente conmigo aquí por solo un momento. ¿Puedes sentir cómo esta parte de la oración se siente diferente? Más tranquila pero más pesada, más silenciosa pero más autoritaria, como si algo se hubiera sentado en lugar de cambiado, como si el ruido de la batalla se hubiera detenido y la estabilidad hubiera ocupado su lugar. Ahora levanta tu voz con calma pero con firmeza, y habla esto como un decreto de establecimiento. Deja que la certeza reemplace la intensidad mientras lo declaras. Declara claramente, mi victoria está sellada en Cristo. Repítelo conmigo. Mi victoria está sellada en Cristo. Continúo esta brutal oración de guerra imponiendo la preservación. Ordeno que la paz no sea interrumpida, que el sueño no sea perturbado, que la concentración no sea fracturada y que la fuerza no sea drenada por una resistencia invisible. Hablo en contra de las caídas emocionales, las espirales mentales, la fatiga física y la pesadez repentina. Y declaro que estos no seguirán a la victoria porque la victoria en Cristo incluye el descanso. Tu palabra declara de nuevo en Isaías 32:17, la obra de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia, quietud y seguridad para siempre. Por lo tanto, decreto quietud sin vulnerabilidad y seguridad sin ansiedad. Que mi paz sea guardada. Que mi seguridad sea firme. Que mi victoria sea sostenida. Ahora mantente fuerte y decreta esto con autoridad establecida. Háblalo como quien sabe que la guerra ha terminado. Declara con confianza, ninguna represalia seguirá a esto. Repítelo conmigo. Ninguna represalia seguirá a esto. Padre, te pido ahora que hagas cumplir esta victoria con protección angélica, cobertura divina y aislamiento espiritual. Que la sangre de Jesús forme fronteras que no puedan ser cruzadas. Que la gloria de Dios cree una atmósfera donde la oscuridad no pueda sobrevivir. Que mi vida avance sin ecos de batallas pasadas. Declaro que los enemigos secretos no están esperando en silencio. Los ataques demoníacos no se están reagrupando en las sombras. Y la resistencia maligna ha perdido su voz, su acceso y su influencia. Esta victoria es limpia. Esta victoria es completa. Esta victoria es preservada. Camino hacia adelante no en alerta sino en seguridad, no en tensión sino en paz, no en postura de guerra sino en dominio establecido por la autoridad de Jesucristo, bajo el poder de su sangre y dentro de la gloria establecida del Dios vivo. Amén. Padre, en el nombre supremo,
gobernante e incuestionable de Jesucristo, no me retiro después de la victoria. Avanzo con autoridad y no relajo la presión en el reino espiritual porque el dominio se establece por imposición, no por suposición. Esta brutal oración de guerra continúa no porque esté amenazado, sino porque estoy autorizado, y me niego a permitir que cualquier enemigo secreto, cualquier resistencia persistente o cualquier inteligencia demoníaca ponga a prueba los límites, sondee los límites o busque reingresar después de que el juicio ya haya sido emitido. Por la autoridad de la palabra de Jesús, tomo una postura ofensiva de nuevo, y suprimo toda operación latente, todo observador silencioso y toda fuerza invisible que permanece quieta, esperando que el tiempo reabra el acceso. Declaro que el silencio no significa seguridad para la oscuridad, y la inactividad no significa permiso para permanecer. Tu palabra declara en Números 33 horas y 55 minutos, si no echáis a los habitantes de la tierra, los que dejéis permanecer serán espinas en vuestros costados. Por lo tanto, rechazo la tolerancia, la coexistencia o la guerra inacabada. Todo enemigo secreto que permanece escondido es expulsado ahora. Todo ataque demoníaco que espera en silencio es forzado a evacuar. Toda presencia maligna que persiste sin manifestación es expulsada por mandato divino. Libero esta brutal oración de guerra contra la presión que intentó regresar sutilmente. La tensión mental que intentó resurgir en silencio, la fatiga emocional que se deslizó después del progreso y la pesadez física que siguió a un avance intenso, y ordeno que sean aplastados antes de que ganen estructura. Al mismo tiempo, confronto la vigilancia de la brujería, la observación oculta, los residuos de magia negra y los intentos malignos de recopilar información para futuras interferencias, y los ciego permanentemente. Esto no es una guerra de recuperación. Es una guerra de dominio. Es supresión en la raíz. Tu palabra declara de nuevo en el Salmo 110, 1, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y por esta autoridad, declaro que los enemigos no se están reagrupando, ni reposicionando, ni contraestrategizando. Están por debajo de la autoridad, por debajo del movimiento y por debajo de la relevancia. Todo enemigo secreto está ahora bajo mis pies. Todo ataque demoníaco está ahora bajo restricción. Toda fuerza maligna está ahora bajo juicio. Detente aquí conmigo solo por un momento. ¿Puedes sentir cómo esto ya no se siente como una lucha, sino como un mandato? Como si no estuvieras empujando contra la resistencia, sino presionándola hacia abajo, manteniéndola en su lugar bajo autoridad. Ahora habla esto no con intensidad, sino con mandato. Deja que tu voz lleve peso. Declara firmemente, impongo el dominio en Cristo. Repítelo conmigo. Impongo el dominio en Cristo. Continúo esta brutal oración de guerra emitiendo órdenes de restricción en el reino espiritual. Restrinjo el movimiento. Restrinjo la comunicación. Restrinjo la influencia. Restrinjo el acceso. Hablo en contra de los ciclos de ansiedad que intentaron regresar a hurtadillas. La inquietud que intentó perturbar la paz. La confusión que susurró preguntas después de la claridad y la debilidad que puso a prueba la resistencia. Y les ordeno que sean neutralizados instantáneamente bajo la autoridad divina. Tu palabra declara de nuevo en Colosenses 2:15, habiendo desarmado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Por lo tanto, declaro que el desarme se impone, las armas se quitan, las estrategias se desmantelan, la autoridad se despoja, nada permanece operativo. Ahora mantente firme y libera este decreto con certeza. Háblalo como un mandato, no como una oración.
Declara con valentía, todo poder demoníaco es suprimido. Repítelo conmigo. Todo poder demoníaco es suprimido. Padre, sello esta fase de guerra con autoridad sostenida. Que no quede ningún eco. Que no quede ningún residuo. Que ningún sistema oculto permanezca activo. Declaro que los enemigos secretos no solo se han ido, están restringidos permanentemente. Los ataques demoníacos no solo han terminado, están suprimidos en la fuente. Y esta brutal oración de guerra me ha cambiado a un lugar donde la autoridad gobierna la atmósfera, no la reacción. Avanzo no en alerta, no en tensión, sino en mandato, imponiendo lo que Jesucristo ya ha ganado, permaneciendo sin ser desafiado bajo su nombre, cubierto por su sangre y respaldado por el cielo mismo. En el nombre poderoso y gobernante de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre poderoso, restaurador y gobernante de Jesucristo, entro en esta fase de restauración no como una víctima que se recupera lentamente, sino como un guerrero que reclama territorio con fuerza bajo la autoridad divina. Esta brutal oración de guerra ahora se mueve hacia la restauración con protección, donde nada es simplemente sanado y dejado expuesto. Nada es restaurado y dejado vulnerable, y nada es reconstruido sin la defensa divina rodeándolo por completo. Declaro que la restauración no está sucediendo en un entorno frágil, sino en uno fortificado, donde lo que Dios restaura es preservado, protegido y guardado por el poder del cielo. Por la autoridad de la palabra de Jesús, llamo de vuelta todo lo que fue robado en silencio, drenado lentamente o debilitado con el tiempo por enemigos secretos y ataques demoníacos. Llamo de vuelta la claridad que fue nublada. La fuerza que fue reducida, la paz que fue interrumpida, la alegría que fue suprimida y la confianza que fue erosionada a través de la presión prolongada, la resistencia invisible, el miedo, la pesadez y la tensión interna. Declaro que la restauración no regresa a gatas. Regresa con fuerza, velocidad y autoridad. Tu palabra declara en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga. Y por esta autoridad, decreto la restauración de años, no de momentos, la restauración de temporadas, no de fragmentos, y la restauración de la fuerza que fue drenada a lo largo del tiempo por la guerra persistente, el agotamiento emocional, la enfermedad, la confusión y las batallas silenciosas. Lo que nadie vio que fue consumido está siendo devuelto. Lo que se perdió está siendo restituido. Lo que se retrasó está siendo acelerado. Libero esta brutal oración de guerra contra los ataques demoníacos que intentaron sabotear la restauración a través del desánimo, la duda, la fatiga y la debilidad persistente. Y les ordeno que sean detenidos de inmediato. Al mismo tiempo, confronto la interferencia de la brujería, la resistencia oculta, la interrupción de la magia negra y los enemigos secretos que intentan reingresar durante las fases de reconstrucción. Y declaro que la restauración ahora está cubierta, guardada y aislada por la protección divina. Que la gloria de Dios descanse pesadamente sobre cada área que está siendo restaurada. Que reconstruya la fuerza emocional. Que refuerce la claridad mental. Que estabilice la salud física. Que fortifique la confianza espiritual. Tu palabra declara de nuevo en Zacarías 2:5, porque yo, dice el Señor, seré para ella un muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella. Por lo tanto, declaro un muro de fuego alrededor de mi restauración. A lo que Dios está reconstruyendo no accederán los enemigos secretos. Lo que Dios está restaurando no será tocado por ataques demoníacos. Lo que Dios está fortaleciendo no será debilitado de nuevo. Detente conmigo aquí mismo por un momento. Puedes sentir que esta restauración no se siente frágil o emocional,
sino fuerte, protegida y asentada, como si algo se estuviera reconstruyendo con refuerzo en lugar de vulnerabilidad? Ahora levanta tu voz y habla de restauración con autoridad. Deja que tu boca libere un mandato, no una esperanza. Declara firmemente, mi restauración está divinamente protegida. Repítelo conmigo. Mi restauración está divinamente protegida. Continúo esta brutal oración de guerra ordenando la restauración sobre las áreas donde la presión persistió incluso después de la victoria, incluyendo el cansancio mental, el desgaste emocional, la tensión física y los momentos de duda que siguieron a batallas intensas. Decreto fuerza sobrenatural reemplazando la fatiga, paz divina reemplazando la inquietud y santa confianza reemplazando la incertidumbre. Tu palabra declara de nuevo en Isaías 58 horas y 12 minutos, los de tu pueblo edificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de muchas generaciones. Por lo tanto, declaro la restauración generacional. Lo que se rompió antes de mí no permanecerá roto después de mí. Lo que se dañó en silencio será reconstruido abiertamente. Lo que se debilitó a lo largo del tiempo será fortalecido permanentemente. Ahora mantente firme y decreta esto con fe y autoridad establecidas. Háblalo sin miedo. Declara con valentía, estoy restaurado y fortificado. Repítelo conmigo. Estoy restaurado y fortificado. Padre, te pido ahora que selles esta restauración con una protección que no duerme, una cobertura que no se debilita y una autoridad que no disminuye. Que los ángeles guarden las áreas restauradas. Que la sangre de Jesús marque los límites reconstruidos. Que la paz gobierne sin interrupción. Declaro que los enemigos secretos no pueden acceder al terreno restaurado. Los ataques demoníacos no pueden penetrar los muros reconstruidos y la resistencia maligna no puede sabotear lo que Dios mismo ha restaurado. Esta restauración es fuerte. Esta restauración está protegida. Esta restauración es permanente. Avanzo no solo sanado sino defendido. No solo restaurado sino asegurado, de pie en la autoridad de Jesucristo, cubierto por su sangre, rodeado por su fuego y asentado bajo la gloria del Dios vivo. Amén.